Bueno, hermanos, el sermón de hoy se titula El rey que llama, recibe y transforma al pecador arrepentido. Vamos a estar estudiando el día de hoy Mateo 9, del 9 al 17. Le hago una pregunta, si alguien se acercara a usted y le dijera, ¿qué quiere Dios del hombre? Dime una frase de toda la Biblia. ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre? Y digo, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento hay mucho que estudiar, pero le doy una pista. Hay dos formas de responder a esa pregunta. Una la vamos a ver más adelante en Mateo, pero otra la enseña Jesús el día de hoy en estos versículos y hace referencia a un versículo en Oseas. Si alguien le pregunta qué es lo que quiere Dios del hombre, esa es una manera de responder. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios nunca quiso una religión fría, de apariencia, llena de actos religiosos y orgullo humano. Dios siempre quiso un corazón rendido a Él, arrepentido y transformado. Y bueno, hoy vamos a estudiar un poco de qué significa ese maravilloso versículo. A manera de introducción, hermano, imagina esta imagen. Un hospital lleno de enfermos graves, personas heridas, personas sufriendo, personas que necesitan urgentemente el cuidado y la atención de un médico. Y de repente llega el médico, pero en lugar de entrar a la sala de emergencia, se queda afuera platicando con los sanos. Les pregunta cómo están, si se siente bien, si les duele la cabeza, si están cómodos en esos sillones. Suena un disparate, ¿verdad? Completamente fuera de lugar. ¿Qué clase de hospital funciona así? Bueno, tal vez el IMSS Bienestar, pero en ningún hospital que usted conozca funciona así. ¿Por qué? Porque el propósito del médico es acercarse al enfermo, identificar la enfermedad de aquellos que están necesitados y darles el tratamiento correcto. Bueno, eso es lo que Jesús nos va a enseñar hoy. El médico precisamente ese es su trabajo, no estar con los sanos ni con los que se creen limpios, sino aquellos que requieren ser perdonados, transformados y de una vida nueva. Vamos a la escritura, hermanos. Comenzamos con Mateo 9:9. El versículo que vamos a estar estudiando siempre está en la parte de arriba, por si no trae su Biblia. Leemos el primer versículo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Pasando de allí, Jesús continúa en su viaje, vio a un hombre llamado Mateo. Este Mateo, del que está hablando este versículo, es quien escribió este evangelio, hermano. Y esto es maravilloso porque Jesús vio en Mateo algo diferente. Le explico para que entienda el contexto del lugar. Las personas veían a Mateo ahí sentado, veían a un publicano, a un extorsionador, a un hombre que traicionó a su propio pueblo, se vendió a los romanos y un hombre inclusive al que se le podía despreciar religiosamente. ¿Por qué los judíos veían así a Mateo? Yo le explico el contexto. Bueno, primero, Mateo era judío, pero trabajaba para Roma, cobrando impuestos. Recuerden, las personas que cobraban impuestos en ese entonces se les llamaba publicanos. Para obtener ese puesto, Mateo tuvo que pagarle a Roma, decir, oye, yo quiero ser cobrador de impuestos, te cuesta tanto. Y justo ahí es donde empieza el abuso, porque Roma le ponía a sus cobradores de impuestos una cifra, entregar, ¿sabes qué? Tú eres publicano de toda esta zona, solo dame 200,000 pesos al mes. Ese era el trabajo de Mateo, cobrar, pero ellos podían cobrar más a placer. ¿Por qué? Porque Roma les daba esa autoridad. Entonces, muchos publicanos se enriquecían abusando de su propio pueblo. Cualquier parecido con los políticos de ahora, hermano, pura coincidencia. No solo eran vistos como corruptos, sino como traidores, personas que se beneficiaban aprovechándose de sus propios hermanos y además estaban en constante contacto con los gentiles y con los romanos. Por lo tanto, para todos los judíos eran despreciables, ceremonialmente inmundos y los excluían de toda vida social y vida religiosa. Por eso, cuando la gente veía a Mateo ahí sentados, no veía simplemente a un empleado del gobierno, hermanos. Veían a un hombre que había elegido el dinero por encima de su pueblo, a una persona asociada con el abuso, la corrupción,
la traición, y veían a un hombre despreciable al que ni siquiera le dirigían la palabra. Pero Jesús no lo vio así. ¿Y por qué? No porque a Cristo no le importara su pecado, porque minimizara su corrupción, claro que es importante, pero donde todos veían a un hombre corrupto, despreciable y perdido, Cristo vio a un pecador que merecía misericordia. ¿Y qué estaba haciendo Mateo? Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Mateo estaba sentado en el lugar que representaba toda su vida. Ahí cobraba, ahí extorsionaba, ahí servía a Roma. Ahí se enriquecía día a día y ahí era odiado por las personas. Mateo estaba ahí diario, sentado en su pecado. Y no pasemos rápido por esa escena, hermanos, porque vea lo que hizo Jesús. Cristo no llamó a Mateo mientras estaba en una iglesia, mientras estaba haciendo una obra buena. Cristo lo llamó cuando estaba sentado en el banco de los tributos, es decir, en el lugar donde hacía el mal, en el lugar donde estaba su pecado, en el lugar donde todos lo despreciaban y lo señalaban. Y ahí Cristo le dijo, sígueme, del griego apolutei, una palabra que ya tenemos bastante estudiada, que significa, Mateo, camina conmigo, detrás mío, sé mi discípulo. No fue una invitación superficial sin compromiso, hermanos. No fue un, bueno, Mateo, agrégame a tu lista de amigos ahora. No, no fue, conserva tu vida pecadora y solo agrega algo de religión por aquí y por allá. Cristo le dijo, deja tu antigua vida, sal de ese lugar, Mateo, camina detrás mío. Ya no vas a vivir bajo el dominio del pecado, sino bajo mi autoridad. ¿Y cómo respondió Mateo, hermanos? Mateo se levantó y le siguió. Y el Evangelio de Lucas nos da un detalle adicional importantísimo de esta cena. Léalo conmigo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió, dejándolo todo. Mateo no negoció qué sí y qué no dejar. Él no le pidió a Jesús, dame tiempo, Jesús, para pensarlo, o ya que sea más grande, te sigo. Mateo no dijo, bueno, sí, Señor, pero deja, guardo algo de dinero, ¿no? Por si las cosas no funcionan en el futuro. No, Mateo dejó todo y siguió a Jesús. Ese levantarse del que nos habla el versículo fue más que un simple movimiento físico, hermanos. Fue algo más profundo, fue una ruptura completa con el pecado, fue una conversión real y visible. Fue la gracia de Cristo sacando a un hombre donde estaba esclavizado por el pecado. Y es justo en esa escena donde tenemos que ser confrontados, porque nosotros estamos sentados diariamente, hermanos, en nuestra silla de los tributos. No cobramos impuestos ahí, pero es un lugar de nuestra vida donde vivimos sentados y aferrados al pecado, una manera cómoda y pecaminosa de vivir, de la que Cristo hoy le está diciendo, sígueme, sal de ahí. Puede ser un pecado que no quiere dejar, una manera de vivir que sabe que no agrada a Dios, la ira, el enojo, el orgullo, las mentiras, el control sobre su cónyuge, sobre el cuidado que debe tener de aquellas personas que dice amar y no lo hace. Una doble vida que sigue justificando al día de hoy, una forma de vivir cómoda y pecadora. Usted dice creer a Cristo, pero sigue sentado ahí en el banco de los tributos y Cristo hoy ya le llamó, levántate y sígueme. Lo que tiene que hacer hoy, hermanos, es primero identificar en qué área de su vida está mal. Después pregúntese, ¿qué pecado me tiene aferrado a este lugar? Porque esta es una realidad muy dura, hermanos. Usted no puede decir que es cristiano, usted no puede creer que realmente sigue a Cristo si todavía sigue sentado en su pecado, en el lugar donde Cristo ya le dijo, levántate y sígueme. Pero hoy hay esperanza, hermanos, porque Cristo no pasó de largo frente a usted, al igual que con Mateo. Cristo lo vio ahí en su tributo, en sus pecados, en su necesidad y en su ruina, y Cristo no lo señaló, Cristo no lo rechazó ni lo humilló. Cristo se acercó con amor y hoy lo llama con misericordia a levantarse de ese lugar. Hermano, tiene que dejar esa manera antigua de vivir. No puede seguir igual, no permanezca sentado en el pecado que Cristo le dijo, levántate ya y sígueme. Levántese con fe, deje de pecar, vaya a Cristo en arrepentimiento y empiece a cambiar hoy.
porque tristemente no sabemos cuándo pueda ser el último llamado de Cristo. Y precisamente sobre eso, hermanos, esta misma semana recibimos con tristeza la noticia del doble terremoto que azotó en Venezuela. Dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5, con solo 39 segundos de diferencia entre ellos, azotó por completo Venezuela. Un terremoto de esa magnitud en este país no se repetía desde hace más de 130 años. Y en un instante, hermanos, miles de personas perdieron la vida, miles resultaron heridas y muchas familias quedaron destruidas. En verdad lamentamos la tragedia y oramos para que Dios tenga misericordia de toda esta nación. Pero esta tragedia, hermanos, nos tiene que hacer reflexionar el día de hoy. Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda. Muchas personas ese día seguramente se levantaron pensando que sería como cualquier otro, un día normal, un día natural, y dijeron, bueno, mañana tengo otra oportunidad para cambiar. Hermano, no posponga el arrepentimiento. Para miles no hubo un mañana. No ignore la voz de Cristo que hoy le dice, levántate y sígueme. Levántese como Mateo, abandone toda esa vida de pecado, siga a Cristo y empiece a cambiar hoy mismo. De nuevo, no sabemos cuándo es nuestro último minuto en esta tierra. Y bueno, Cristo invita a Mateo, Mateo se levanta, sigue a Jesús y lo lleva a su casa. Acompáñame al siguiente versículo, 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, está hablando de Jesús, sentado en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Estando él sentado a la mesa, hermano, primero ponga sus ojos ahí. En el contexto judío, sentarse a la mesa a comer con alguien que no fuera un familiar directo no era muy común, no era una práctica de todos los días. Sentarse a la mesa con alguien más comunicaba cercanía, recepción, comunión. Y Mateo nos dice qué clase de personas se sentaron a la mesa con Jesús. Muchos publicanos y pecadores. Publicanos ya sabe quiénes son, los que cobraban impuestos, los amigos de Mateo. Y muchos pecadores. Lo que nos dice exactamente esta palabra del griego no es personas discretas que pecaban y estaban mal, sino eran personas que públicamente se sabía que eran pecadores. No eran personas con buena reputación, pero que a escondidas mentían. No, eran personas marcadas públicamente por el pecado. Todos en el pueblo sabían que eran pecadores. Y sin embargo, el texto nos dice que estas personas despreciadas por los judíos se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esta escena, hermanos, en esa época debió haber sido escandalosa. En la misma mesa estaba Jesús, sus discípulos, publicanos despreciados y pecadores conocidos públicamente. Pero no se confunda, Cristo no se sienta con pecadores porque el pecado no importa. Se sienta con pecadores porque ellos son los que necesitan salvación. Cristo no se acerca para participar del pecado. Cristo se acerca como Salvador para rescatarlos de ahí. Vea lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Eso es lo que está pasando en esa mesa. Sí, Cristo es perfectamente santo, en Él no hay mancha, en Él no hay pecado, no hay tinieblas, pero su santidad no es fría, no es orgullosa, no es distante. Su santidad es tan pura que Él no se puede manchar, pero también su misericordia y su amor es tan grande que se acerca a todas esas personas que el mundo desprecia. Y note algo maravilloso en Mateo, hermanos. Recién acaba de ser llamado por Jesús y ya está invitando a otros a escuchar de él. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a la iglesia? Un corazón transformado de Cristo no dice, bueno, yo ya fui transformado, los demás que se rasquen con sus uñas. Sí, Cristo ya tuvo misericordia de mí, pero un corazón transformado por Cristo dice, así como Cristo tuvo misericordia de mí, puede tener misericordia por otros. Y ese es un recordatorio importante para nosotros como iglesia, hermanos. La IBC, su iglesia,
No debe ser una iglesia donde los pecadores tengan miedo de que los señalen, de que se burlen de ellos, donde gente orgullosa se siente superior y se reúne para juzgar, para señalar, para criticar. No, la iglesia nunca debe ser eso. Eso sí, en la IBC el pecado es confrontado con seriedad, porque nosotros sabemos que el pecador tiene que venir a los pies de Cristo. Lo anunciamos con seriedad, con esperanza y con amor. No somos una iglesia que celebra el pecado, pero somos una iglesia que lo confronta con verdad y con palabra. Y al mismo tiempo recibimos con amor y con guía al arrepentido, lo guiamos hacia Cristo, porque así como Cristo tuvo misericordia de nosotros, puede tener misericordia de otros. Cristo no rechaza, hermanos, al pecador que viene a Él. Si usted está sucio el día de hoy, no se aleje, no se esconda, venga a Cristo. Si está avergonzado por el pecado, porque falló, venga a Cristo. Si ha fallado y ya no sabe qué hacer para dejar de pecar, venga a Cristo. Pero no venga para ser perdonado y seguir igual. Venga para no ser el mismo. Y bueno, tristemente donde Cristo muestra misericordia es donde llega el corazón religioso a confrontar. Vamos al siguiente versículo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, recuerden, los religiosos orgullosos, los estudiosos de la ley, los teólogos del momento, vean lo que dice el versículo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, porque ellos estaban viéndolo ahí, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Cuando vieron esto los fariseos, vea cómo estaban ellos viendo a lo lejos, pero no para aprender de Jesús, ¿eh? No, ni para alegrarse porque pecadores iban a regresar a los pies de Dios, no. Ellos estaban observando para ver, para acusar, para criticar y para juzgar. Y ellos le preguntan a los discípulos, oye, ¿por qué tu maestro come con pecadores y publicanos? Esa no fue una pregunta inocente, hermanos, así de verdad, no entiendo qué pasa. Fue una pregunta que nació del orgullo y de la maldad. Es como si los fariseos le hubieran preguntado a los discípulos, ¿qué clase de maestro tienes, eh? ¿Cómo puede alguien que se dice tan santo sentarse con gente así? ¿Cómo puede hablar con las personas que nosotros despreciamos? Donde ellos veían solo pecadores, hermanos, Dios veía almas que necesitaban de Cristo. Ellos veían contaminación, pobreza, tristeza, pero Jesús veía algo más, una misión. Y esa es una advertencia, hermanos, muy fuerte para los creyentes el día de hoy. Los falsos religiosos pueden ser muy estrictos por fuera, aparentar mucha santidad, pero por dentro tienen un corazón lejos de Dios. Pueden tener mucho conocimiento de las escrituras y aún así no tener ni una pizca de misericordia por otros. Vea lo que dice Lucas de este tipo de hipócritas, Lucas 18, 11 y 12. El fariseo, está orando un fariseo, vea cómo ora. Puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién estaba orando? Con él mismo, ni siquiera con Dios. Se lo estaba diciendo él al mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como esos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que tengo. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Quienes hayan recibido la misericordia de Dios no pueden mirar con orgullo, con desprecio a otras personas. Y Jesús no condena que usted sea santo, que sea bueno, que sea diferente a los demás. Lo que Jesús condena es la religión falsa, la religión que solo critica lo externo, mientras por dentro está lleno de pecado y sin misericordia. Ahora veamos lo que Jesús le responde en el siguiente versículo, 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús a lo lejos escucha la acusación y les responde, les dice, ¿dónde debe estar un médico? ¿Con los sanos o con los enfermos? Pues la respuesta es evidente, un médico tiene que estar con los enfermos, pero hay algo más profundo aquí que Jesús está enseñando. Jesús no les está diciendo que ellos están sanos, ¿verdad? Jesús está describiendo su misión como hijo de Dios. Yo vengo por los pecadores, por aquellos que necesitan ser transformados y cambiar, pero al mismo tiempo con esas palabras Jesús estaba confrontando
su falsa seguridad. Los fariseos se creían justos, pensaban que no necesitaban ser sanados. Y esa, hermanos, es una condición peligrosa. Se puede estar enfermo y no saberlo. Se puede estar perdido en el pecado y sentirse seguro, tranquilo. Se puede estar muerto espiritualmente y pensar que estoy bien porque voy a la iglesia de vez en cuando. Vea lo que dice Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos llegamos a Cristo en la misma condición, hermanos, pecadores, enfermos por el pecado mortal. Todos necesitamos al médico divino que es Cristo. Y esa es la esperanza maravillosa, que Cristo no solo señala, Él está enfermo, Él también, no, Él señala la enfermedad, pero al mismo tiempo nos da el remedio. Cristo perdona, sana y transforma la vida del pecador. Recuerda la predicación de nuestro pastor acerca de la enfermedad mortal del pecado. El pecado no se puede salvar o se puede curar solo con buenas obras o fingiendo ser obediente y aparentando santidad de vez en cuando. El pecado solo puede ser tratado viniendo a Cristo con fe y con arrepentimiento. Hermano, no se esconda como los fariseos detrás de la religión, de las apariencias o de las excusas. Venga a Cristo, el único médico que es capaz de salvarnos de la muerte y del pecado. Entonces Jesús les responde, después de haberles dicho, 9:13, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús les dice, id pues y aprended. Esa palabra fue un jalón de orejas, pero durísimo para los fariseos. ¿Por qué? Se lo explico. Porque esos hombres se consideraban los maestros de la ley, los expertos en las escrituras, los teólogos de la época. Y Jesús les dice, tú no conoces las escrituras, se me regresan a la escuela de teología en este momento. Ustedes sí, se sabrán toda la ley de memoria, pero no entienden el corazón de Dios. Y Jesús les cita un versículo maravilloso en Oseas 6:6, que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué significa este versículo tan maravilloso, hermanos? Jesús no está diciendo que el Antiguo Testamento fuera malo o las reglas y las leyes del Nuevo Testamento. No, Dios mismo los estableció. Lo que Jesús les está recordando es ningún sacrificio, ofrenda, obra religiosa o cosa buena externa que ustedes hagan tiene ningún valor para Dios si nace de un corazón duro, sin arrepentimiento y sin misericordia. Dios no quiere una obediencia que finja piedad nada más. Dios quiere un corazón quebrantado, que ame la misericordia y se rinda a la voluntad de Dios. Las obras religiosas, hermanos, que solo se hacen para cubrir el pecado, para alimentar el orgullo o para su propio beneficio, no tienen ningún valor para Dios. El punto es claro, hermanos. Dios nos impresiona con la religión externa mientras el corazón está podrido. Dios no recibe la adoración de esos labios que tienen un corazón sin misericordia. Dios no se agrada de las manos levantadas y de las oraciones de aquellos que empujan a otros lejos de Dios. Y luego Jesús les enseña en ese mismo versículo cuál es el corazón de su misión y cuál es la misión de Jesús. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Llamar del griego kaleo, que significa he venido a convocar a todos aquellos que se alejaron de Dios y los llama a qué? Al arrepentimiento. Cristo no viene a rescatar a las personas para dejarlas igual. Arrepentirse no es solo sentirse mal un rato y vivir igual al día siguiente. Arrepentirse es renunciar por completo a todo lo que Dios dice que es pecado. Deje de justificar todo lo que hace mal. Deje de vivir solo para usted.
Eso significa arrepentirse, es dejar de tratar mal a las personas, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, es dejar de mirar con orgullo, con frialdad a otros, dejar todos esos pecados ocultos, eso que nadie conoce, dejar toda esa vida atrás, arrepentirse y empezar a cambiar, es decir, vivir en obediencia, vivir conforme a lo que Cristo nos ha enseñado todos estos meses. Esa es la misión de nuestro Señor Jesús. No vino por aquellos que se creen justos o muy buenos, o aquellos que creen que merecen todo. Jesús vino por los pecadores que saben que necesitan de Él, necesitan misericordia y perdón. Pero recuerde bien de este versículo, hermanos. Cristo no salva pecadores para que sigan viviendo en el pecado. Cristo los recibe para perdonarlos, limpiarlos y hacerlos nuevos. Los pecadores arrepentidos tienen que empezar a cambiar. No puede seguir viviendo igual que siempre. No puede. Y ahora Jesús cambia un poco la enseñanza en la última parte del versículo. Vea lo que dice, 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayudan? Ahora sí, vienen los discípulos de Juan. Ellos no se acercan con la malicia de los fariseos, ¿vale? Ellos sí se acercan legítimamente confundidos, pidiéndole a Jesús, oye Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, todo el tiempo, y tus discípulos no ayunan? Bueno, ya estudiamos sobre el ayuno, pero le doy un recordatorio rápido, hermano. ¿Qué es el ayuno? Ayunar significa dejar de comer alimento durante un tiempo, no hasta la muerte, con un propósito espiritual. En el Antiguo Testamento el ayuno expresaba humillación, arrepentimiento y búsqueda sincera de Dios. La ley establecía específicamente la aflicción del alma, que significaba ¿qué? Ayunar durante el día de la expiación. Ese día de la expiación, hermano, era una celebración anual, es decir, solo se debía ayunar formalmente una vez al año, pero también se podía ayunar de manera voluntaria por otras razones. ¿Cuáles eran? En tiempos de arrepentimiento, si estaba en dolor, en duelo o en tristeza, si había un peligro o tenía una necesidad grande, las personas podían ayunar. El ayuno era una expresión visible de un corazón humillado y necesitado de Dios. Pero nuestros amigos, los fariseos, transformaron el ayuno en una medalla espiritual. Es decir, habían transformado una práctica santa en una oportunidad para exaltarse, para compararse con otros, para sentirse superiores. Entonces Jesús no está condenando el ayuno. Jesús lo que está condenando es la hipocresía de esas personas que tomaban el ayuno para aparentarse muy religiosos con el propósito de ser visto y ser alabados por otros. Entonces la pregunta de los discípulos de Juan era sincera, hermanos, no iba con malicia. Oye Jesús, nosotros nos enseñaron desde pequeños a ayunar mucho para ser más espirituales. Y cuando vieron que los discípulos de Jesús no lo hacían, pues se preguntaron, bueno, si ser más espiritual es por ayunar mucho, ¿cómo pueden ellos ser tus discípulos si no ayunan? Y ahí estaba justamente su error, porque entendían que un nivel espiritual, estar bien con Dios, era por lo que se veía por fuera. Si hacías muchas prácticas religiosas y no por una relación verdadera con Dios. Entonces Jesús en los últimos 3 versículos les va a enseñar por qué sus discípulos no ayunan y les va a enseñar adicional un nuevo pacto que estaba por establecer. Acompáñame a leer los últimos 3 versículos, hermanos. Mateo 9:15 al 17. Una realidad nueva ha llegado. Jesús les dijo, respondiéndoles a los discípulos de Juan, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura.
ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, vamos por partes. Primero, Jesús le responde la pregunta del ayuno con la imagen de una boda. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Les explico esta imagen. En una boda judía, mientras el esposo estaba con sus amigos y sus invitados y las personas presentes, pues es lógico, todo es motivo de alegría, de celebración, de banquete, que ahí en medio de ese banquete sus amigos de quien se está casando se pusieran a llorar o a ayunar, estaba completamente fuera de lugar. Ese es el ejemplo que Jesús está ocupando aquí. Jesús les está diciendo, mis amigos están celebrando hoy mi llegada a la tierra. Jesús les está diciendo, mis discípulos no ayunan porque el Mesías prometido ahorita está con ellos. No es motivo de duelo, es motivo de gozo. Pero Jesús añade algo solemne, hermano. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Esta es la primera vez en el Evangelio de Mateo que Cristo anuncia su futura muerte. Sin que las personas presentes, los que habían hecho la pregunta a Jesús, supieran todavía lo que Jesús estaba mencionando aquí, él estaba diciendo que un día, muy pronto, iba a ser quitado y llevado a la cruz. Entonces Jesús les da la explicación final. Ahora sí, cuando yo ya no esté con ellos, entonces sí, mis discípulos van a ayunar, pero no para presumir espiritualidad, ni ganar medallas cristianas, ni para sentirse más religiosos. Van a ayunar en medio del dolor, en medio de la tristeza y rogando porque un día Cristo regrese nuevamente. Y en esta misma respuesta, hermanos, Jesús utiliza dos ilustraciones más para enseñarnos cuál es su misión. Cristo vino a traer una nueva realidad a todos aquellos que creyeran en Él. Entonces, le explico bien qué significan esas dos imágenes. Primero, Jesús habla de un remiendo nuevo sobre un vestido nuevo. Vea conmigo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Le explico. Imagínese que usted tiene una prenda vieja, lo que pasaba en ese entonces, rota. Jesús básicamente dice, nadie ocupa una tela nueva para reparar una prenda vieja. Una tela nueva, hermanos, regularmente cuando se lavaba por primera vez, ¿qué pasaba? Se encogía. Entonces, si se usaba una tela nueva para reparar una prenda rota, cuando se lavara esa prenda, la tela nueva se encogía, jalaba la tela vieja y la rompía peor. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Nadie arregla prendas viejas con prendas nuevas. Esa es la primera imagen que utiliza Jesús. La segunda imagen que explica, lea conmigo, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Le explico, hermanos. Los odres en ese entonces eran recipientes hechos de piel. Se utilizaban principalmente para transportar agua, vino y aceite. ¿Recuerdan? En ese entonces no había botellas ni termos. Pero los odres, después de mucho uso, se endurecían, la piel se endurecía y perdían esa flexibilidad. Bueno, si usted iba y a un odre ya muy viejo le echaba vino nuevo, el vino nuevo por dentro seguía fermentándose y expandiéndose. Entonces, ¿qué pasaba? El odre viejo terminaba por reventarse y se destruía tanto el odre viejo como el vino nuevo. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, Jesús en ambas ilustraciones nos está enseñando una misma verdad. Cristo no vino solamente a añadir algunas prácticas religiosas a la vida de todas las personas. El Evangelio de Cristo no es una tela nueva que usted le pueda poner a una vida llena de pecado y para seguir igual. La gracia transformadora de Cristo no cabe dentro de un odre viejo, es decir, un corazón endurecido.
formado de orgullo, de falsa apariencia y superioridad religiosa. Jesús está anunciando que con su llegada llega una nueva realidad. Vino a despojarnos del pecado por completo, de esa vida vieja, terrible y pecaminosa, centrado solamente en nosotros mismos y en el pecado, y vino para darnos un corazón nuevo, una vida nueva. No vino a mejorar a través de parches solo un poquito lo que era su vida, vino a transformarnos por completo del pecado, a perdonar nuestras culpas, transformar nuestro corazón y llevarnos de nuevo a Dios. Cristo no vino nada más a reparar superficialmente su vida rasgada por el pecado, vino a darle unas ropas nuevas, una vida y un corazón nuevo donde sí quepa su enseñanza. Gloria a Jesús por lo que hizo en todos nosotros, hermanos. Y con eso, mis hermanos, llegamos a la conclusión del sermón del día de hoy. Jesús termina el pasaje dejándonos ante una nueva realidad, algo más grande de los que todas las personas en ese entonces podían imaginarse. Un nuevo pacto estaba por establecerse. Jesús vino a cumplir la ley de Dios y establecer una nueva relación entre Dios y su pueblo. Y tal vez escuche esto y se pregunte, entonces, ¿había un pacto anterior? Sí, claro que sí. Pero ¿qué pasó con ese pacto, hermanos? ¿No era tan bueno? ¿O era malo? ¿O por qué Jesús vino a invalidarlo? La respuesta es no. Más adelante, en Mateo, cuando avancemos y Jesús directamente hable de ese pacto nuevo, se lo voy a explicar con profundidad, con bases teológicas, qué significa. Pero lo que usted tiene que aprender el día de hoy, hermanos, es que ese pacto anterior era bueno, era justo, era santo, porque provenía de Dios. Recuerde, Jesús no vino a abolir el Antiguo Testamento, vino a cumplirlo, vino a hacer lo que ninguno de nosotros podía hacer. ¿Qué era eso, hermano? ¿Qué era lo que Cristo tuvo que hacer que nosotros no podíamos? Bueno, le explico rápido. En el Antiguo Testamento Dios habló, Dios dijo su voluntad y estableció el estándar de una vida santa. ¿Cuántos la cumplieron? Nadie. Nadie pudo cumplirla. Y el problema no era la ley, porque esa la estableció Dios. El problema siempre estuvo en el corazón del hombre. Dios habló en el Antiguo Testamento con claridad, pero el hombre endureció su corazón. Dios pidió obediencia sincera, pero el hombre la sustituyó con apariencia. Dios pidió misericordia, pero el hombre prefirió sacrificios y obras vacías. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Les encantaban cumplir decenas de actos visibles, ayunaban, diezmaban, hacían oraciones largas, muchas ceremonias, se sabían la ley de memoria, pero olvidaron por completo lo que Dios les dijo a través del profeta Oseas. Misericordia quiero, no sacrificio. Hermanos, aunque parezca difícil de creer, al hombre le resulta más fácil seguir una serie de reglas que entregar de verdad su corazón. Es más fácil que yo lo ponga a repetir 100 rezos, 100 Aves Marías, a que reconozca el pecado en el que está fallando. Es más fácil asistir por compromiso a las ceremonias, a los sacrificios, que permitir que Dios confronte su pecado, su orgullo en todo lo que está mal. Es más fácil realizar muchas obras buenas, dar mucho dinero en las ofrendas, a que admitir que estamos mal por dentro y que necesitamos cambiar. Es más fácil aparentar ser religioso que admitir, Cristo, te necesito. Es momento de dejar de escudarnos en la religión. Es momento de dejar de justificarnos y correr a Cristo por ayuda para un cambio verdadero, no temporal. Y justo a eso vino Cristo. Vino a darnos un corazón nuevo, ropas limpias, producir en nosotros obediencia que ya no nace desde el miedo, sino desde el amor, desde la gratitud. Usted y yo merecíamos estar lejos de Dios por la eternidad, pero Cristo, sin que ninguno lo mereciera, entregó su vida por amor. Jesús pagó nuestra deuda, Jesús cargó con nuestra culpa y en la cruz derramó toda su sangre, hermano, hasta la última gota para abrirnos el camino y reconciliarnos con Dios nuevamente. Entonces, hermanos, es justo ahí
recordando este regalo y este sacrificio inmerecido que hoy nos preparamos para participar de la cena del Señor. Hoy, ¿qué debe preguntarse, hermanos? ¿Sigue siendo usted el mismo de hace 3 meses? ¿No ha cambiado? ¿Solo ha aparentado religiosidad todo este tiempo? ¿O la gracia de Cristo realmente está confrontando su corazón, quebrantando su orgullo y empezando a transformar su vida? Recuerde, la cena del Señor no es un ritual vacío, es una ordenanza santa establecida por Jesús. Es la oportunidad que Jesús nos da para detenernos, examinar nuestro corazón, pedir perdón y recordar el sacrificio más hermoso de la historia. Así que dispongamos, hermano, nuestro corazón, no para fingir, no para aparentar, no para escondernos detrás de la religión, sino dispongamos nuestro corazón para reconocer cuánto necesitamos de Cristo, que necesitamos ayuda para cambiar y ser mejores cada día. Oremos, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos, Dios, porque a través de estos versículos confrontas nuevamente nuestro corazón. Seguimos, Señor, al día de hoy sentado en ese banco de los tributos, Dios, sin levantarnos de nuestro pecado, cuando tu Hijo ya nos dijo, levántate y sígueme. Dios pone en nosotros esa fuerza para salir de ahí, para empezar a cambiar el día de hoy, Señor. No sabemos cuándo puede ser la última oportunidad. No sabemos si vamos a cerrar los ojos y no los vamos a abrir más, Señor. Hoy queremos responder a ese llamado de tu Hijo para salir de esa vida pecaminosa y empezar a seguirte. Porque la obra de tu Hijo, Señor, fue grande. Ha establecido un nuevo pacto en el que ahora te seguimos por amor, por gratitud, y que hoy, Señor, a través de la cena del Señor podamos reflexionar, podamos ver en todo aquello que aún seguimos fallando, Señor, y nos ayudes a través y con la ayuda de tu Espíritu Santo para empezar a cambiar y a ser diferentes. Confiamos plenamente en tu obra, Dios, y ponemos todo esto en las manos y en el amor de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo. Amén.